Hola amigos, hoy les compartiré el circuito de inversión de giro de un motor trifásico. Por este lado tenemos nuestro circuito de fuerza. Para este montaje necesitaremos una protección tripolar. También necesitaremos dos contactores, un KM1 para controlar el giro del motor hacia la derecha y un KM2 para controlar el giro del motor hacia la izquierda. De igual manera necesitaremos un relé térmico. Y por último, un motor trifásico. Conectamos nuestro circuito a una red trifásica de corriente alterna. Alimentamos el KM1. Luego alimentamos el KM2. Puenteamos el relé térmico desde el KM2. Y por último conectamos el motor. Conectamos nuestro circuito a tierra. Hacemos la conexión del circuito de mando. Como vemos por acá, tenemos una protección bipolar para nuestro circuito. De igual manera tenemos por acá un pulsador de paro. Y podemos ver dos pulsadores de marcha. Uno para controlar el giro hacia la derecha y el otro para controlar el giro hacia la izquierda. Primero que todo alimentamos nuestro circuito. Luego tiramos una línea directamente hacia las bobinas a uno de los contactores. La protección bipolar hacia el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Salimos del contacto normalmente cerrado del relé térmico hacia el pulsador de paro. Conectamos desde el pulsador de paro hacia el pulsador de marcha que controla el giro hacia la derecha. Luego salimos desde nuestro pulsador de marcha hacia la derecha hacia el pulsador de marcha hacia la izquierda. Seguimos desde nuestro pulsador de marcha hacia la derecha hacia el contacto normalmente cerrado del KM2. Luego salimos del contacto normalmente cerrado del KM2 hacia la bobina 2 del contactor KM1. Hacemos la autorretención del contactor KM1. Luego salimos del pulsador de marcha de giro hacia la izquierda hacia el contacto normalmente cerrado del KM1. Salimos del contacto normalmente cerrado del KM1 hacia la bobina A2 del contactor KM2. Por último, hacemos la retención del KM2. Podemos ver que la inversión de giro de un motor trifásico se logra mediante el uso de contactores. Esta técnica es muy usada en aplicaciones industriales y comerciales para cambiar la dirección de rotación de un motor eléctrico, lo que es especialmente útil en equipos que requieren un movimiento bidireccional como transportadoras, bombas, ventiladores, entre otros. El motor trifásico tiene 3 bobinas que se conectan a una fuente de alimentación trifásica para generar un campo magnético rotativo y por lo tanto producir movimiento. Para lograr la inversión de giro necesitamos intercambiar las secuencias de las fases aplicadas a las bobinas del motor. Es decir, supongamos que las secuencias de nuestra red de alimentación están en el siguiente orden: L1, L2 y L3, y se mantienen así hasta llegar a nuestro motor. Pero en el KM2, que se encarga de controlar el movimiento hacia la izquierda, hacemos un cambio de orden en 2 fases y así se produce el cambio de giro del motor. Podemos ver que a su entrada se mantiene el orden L1, L2 y L3, pero a la salida el L1 está en orden L1, pero el L2 entra en el L3 de la salida del contactor KM1 y el L3 se encuentra en el L2 de la salida hacia el motor por el KM1. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que acá, por ejemplo, podemos ver la autorretención de los contactores. Esta autorretención es importante. Al dejar de presionar el pulsador de marcha, se crea una ruta alterna para el paso de la corriente
hacia la bobina del contactor, mientras que este circuito de contactos auxiliares es un enclavamiento eléctrico que nos permite que nuestro circuito sea seguro, ya que los contactores solo pueden conmutar uno a la vez, nunca podrán activarse al mismo tiempo. Ahora vamos a probar nuestro circuito de inversión de giro. Primero vamos a activar nuestra protección tripolar del circuito de fuerza. Luego vamos a activar la protección bipolar del circuito de mando. Presionamos el pulsador de giro hacia la derecha. Entra el KM1, el motor gira hacia la derecha. Nos podemos dar cuenta que los contactos normalmente abiertos del KM1 se cierran y los contactos normalmente cerrados del KM1 se abren. Hacemos clic en el botón de paro y cambiamos el giro del motor hacia la izquierda. Podemos ver que sale el contactor KM1 y entra el contactor KM2 y nos damos cuenta que los contactos auxiliares normalmente abiertos ahora están cerrados y los contactos normalmente cerrados del KM2 ahora están abiertos.